¿Sabían ustedes que Cuba tiene un presidente? No, no. Eso no es presidente más nunca. Eso es un pelele puesto a dedo que puso Raúl Castro. Voy a compartir con ustedes un hallazgo sorprendente. El hecho de que existe un presidente cubano que no es Díaz-Canel. Les voy a contar cómo fue que poco a poco descubrí esto. Va a generar debate. Sin embargo, lo importante es tener conocimiento de esta información. ¿Dónde empieza mi historia? Completamente seguro de que esa dictadura está a punto de caer. Consciente de que ese régimen está dando los estertores finales de un moribundo, surgió un dilema que debería de preocuparnos a todos. La transición de Cuba hacia la democracia. A ver, es cierto, no sabemos en qué escenario esto va a ocurrir. Pero supongamos por un momento, repito, supongamos que en su caída final el régimen pasa el poder a un grupo de la sociedad civil para restaurar el país. Esto sería lo mejor que pudiera suceder. Ya sé que es poco probable, que estarán aferrados al poder hasta el último minuto, pero pensemos por un instante en la posibilidad. Con esta idea, hace unos meses que comencé a buscar toda la información posible sobre las transiciones en otras naciones que han pasado de dictaduras a democracias. Sudáfrica, Chile, Argentina, etc. Hay un montón. Comencé a buscar también si alguien ha pensado en la transición de Cuba. Y efectivamente, muchas organizaciones del exilio, centros de pensamiento, incluso algunas universidades han desarrollado estudios para la transición de Cuba. Ya les había citado el estudio que hizo el Centro de Estudios Convivencia, que muy pronto lo vamos a analizar punto por punto. Verán qué interesante. Pero todo esto es teoría. La gran pregunta es, ¿existe la arquitectura de la transición? ¿A qué le llamo la arquitectura de la transición? La estructura funcional. ¿Quién va a ser el ministro de esto? ¿El ministro de lo otro? ¿Cómo va a funcionar ese gobierno transitorio en los primeros meses? ¿Qué van a hacer para aliviar las necesidades más urgentes de la población? ¿Cómo van a mantener el orden hasta que entre un gobierno electo libremente? Etcétera. Son muchas las preguntas, pero que solamente pueden ser respondidas por un gobierno de transición. Si varias de las organizaciones en el exilio tienen un proyecto teórico para la transición cubana, quiere decir que alguna de ellas debe de poseer también la arquitectura de la transición. Sin embargo, choqué con algo. Parece que es un terreno vedado. Se habla de la transición, pero nadie muestra el plan. Esto lleva a pensar en dos cosas. O no lo tienen estructurado, o es que hay algo delicado dentro del diseño de la transición que no tiene por qué ser del conocimiento de todos. Puede ser. Luego aparece algo más sensible todavía. Varias organizaciones se han autoproclamado el derecho de llevar a cabo la transición en Cuba tras la caída de la dictadura. Perfecto. Mejor que sobren a que falten. Mejor es tener algo a no tener nada. Pero, ¿cuál de ellos es el legítimo grupo para llevar a cabo un proceso tan importante? Y fue así como encontré al último presidente de Cuba. Y está más vivo que usted y que yo. La Constitución de 1940 fue suspendida, pero no derogada. Quiere decir que está vigente todavía. Y si está vigente todavía, significa que solamente ella nos puede decir quién es el verdadero presidente de Cuba en estos momentos. Para seguir esta pista, tenemos que echar hacia atrás. El 10 de octubre de 1940, los cubanos fuimos capaces de hacer un consenso nacional y promulgar una constitución que fue paradigma en todo el mundo. Tanto así que varios países adoptaron líneas de su proyección social. Francia,
Italia en 1947, Alemania Occidental en 1949, España en 1978. Fulgencio Batista es electo presidente con la entrada en vigor de la Constitución. 4 años después es electo presidente Ramón Grau San Martín. Se da la segunda transición pacífica de poder presidencial dentro del marco republicano. 1948. Carlos Prío Socarrás es electo democráticamente, pero no consigue terminar su mandato. Batista mete un golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, 3 meses antes de las elecciones presidenciales. Hablo al pueblo de Cuba desde la ciudad militar esta vez, en donde he tenido que regresar forzado por las circunstancias. Hasta aquí, el último presidente constitucional es Carlos Prío Socarrás. Si viviera. Vamos a analizar qué sucedió en este punto. Batista suspende partes de la Constitución a través de estatutos constitucionales que firmaron muy pocos magistrados, pues los demás no estaban de acuerdo. Entre ellos, una persona clave en esta historia. Empieza a formarse la Revolución Cubana con la promesa de restaurar la Constitución de 1940. Sin embargo, una persona traiciona esa revolución. Fidel Castro, cuando llega al poder tras la abdicación de Batista y sus colaboradores, procedió a derogar gran parte de la Constitución mediante diversas reformas que culminaron con su sustitución por la Ley Fundamental decretada el 7 de febrero de 1959. Finalmente, fue reemplazada por una constitución socialista en 1976. Un fraude. ¿Por qué razón no pudo Fidel Castro derogar la constitución de 1940? Porque existe solamente un procedimiento legal establecido en los artículos 285 y 286. La Constitución solo podrá reformarse, inciso A, por iniciativa del pueblo, mediante presentación al Congreso de la correspondiente proposición, suscrita ante los organismos electorales, pero no menos de 100.000 electores que sepan leer y escribir y de acuerdo con lo que la ley establezca. Hecho lo anterior, el Congreso se reunirá en un solo cuerpo y dentro de los 30 días subsiguientes votará sin discusión la ley procedente para convocar a elecciones de delegado o a un referendo. Inciso B. Por iniciativa del Congreso, mediante la proposición correspondiente, suscrita por no menos de la cuarta parte de los miembros del cuerpo colegislador a que pertenezcan los proponentes. ¡Ja! ¿Y dónde estaba el Congreso? Fue suspendido también. Al no existir el mecanismo legal para reformar la Constitución, todos los cubanos a partir de 1940 estamos obligados a acatar, respetar y defenderla. Sí, que hay que hacerle enmiendas a algunas, pero todo eso hay que hacerlo una vez que se vuelva a restaurar. Tema para otro video. Entonces, ¿dónde está el último presidente constitucional? Se metió un tiro en el pecho. They could not understand why it happened. 3 surgeons had worked feverishly for an hour to save the life of the former Cuban president, but he died during an operation. ¿A quién pasa el poder?
al vicepresidente, que en este caso fue el doctor Guillermo Alonso Pujols, que fue a parar a Venezuela, en donde falleció en 1973. ¿Quién sigue? La respuesta está en la Constitución. El artículo 149 establece que en caso de que no existan sustitutos presidenciales apropiados, el magistrado de mayor antigüedad del Tribunal Supremo ocupará la presidencia de la República. Y aquí viene lo más grande de la historia. Dado que Fidel Castro no cumplía con estas condiciones, se invocó el artículo 149 para permitir que el juez de mayor edad de la Corte Suprema fuera elegido presidente. La presidencia pasa de un magistrado a otro, y el último fue el doctor José Morrell Romero, hasta que falleció en 2002. Pero antes de fallecer, el doctor José Morrell Romero, por el poder que tiene conferido, abre una terna para poder nombrar a una serie de sustitutos que puedan mantener el hilo constitucional. Es así como llegamos al último presidente de Cuba en estos momentos, el doctor Roberto García Cebrián. Este grupo está formado completamente por abogados. Se llama Gobierno Constitucional Cubano para la Transición. Les dejo el enlace en la descripción de este material para que lo puedan conocer. No son una organización política, tampoco tienen ninguna agenda. Todos estos años, sin que muchos de ustedes lo supieran, se han dedicado a cuidar una sola cosa: la Constitución. Son ellos los únicos que tienen legitimidad para realizar una transición en Cuba si el régimen accede. Ninguna de estas personas puede postularse a la presidencia. La única función que tienen por ley es montar un gobierno de transición que durará 18 meses. Acto seguido se convoca elecciones libres y renuncian cuando es elegido democráticamente un nuevo gobierno. ¿Qué les parece? Conclusiones. Los cubanos tenemos que regresar al orden supremo de la ley. Todos queremos libertad para Cuba, pero la libertad empieza restaurando una constitución que garantice los derechos de todos. Si no logramos esto, se va a quedar ronco pidiendo Cuba libre. Tumbará una dictadura y la reemplazará por otra. Mi conciencia y mi respeto a la ley me obligan a acatar una entidad legal y vigente. De la única forma que retiraría mi apoyo es si demostraran ser incompetentes para esa tarea, porque al final se trata de la salvación del país. Más adelante vamos a hablar de los pros y los contras que tiene la Constitución de 1940, así como de las enmiendas que se le deben de hacer. Pero mientras tanto, trate de leerla para que no haga conclusiones a la ligera.